Está muy arriba, ¿no? Acá está la marca, corre mucho. Tíralo por acá, mira. Ahí. Porque este le manda este. Está curado, abajo. Ya está hablando de realidad. Para cuando ya está casi listo, porque después ya... Archivos. Bueno, el proceso de chilenización fue satánico. Nosotros tenemos un cuento de la chilenización. Los perseguían y cuando enviaban la patrulla de la patria, fue creada, trajeron gente de Valparaíso, de Santiago, trajeron gente de la cárcel, sacaron de la cárcel y se hizo la patrulla de la patria. Y se iba a los valles y el negro que no se había reconocido como chileno, para afuera. Entonces la patrulla de la patria mataba. Hay un señor, no recuerdo el apellido, pero lo tengo anotado. Hay un señor que cada vez que mataba a un negro hacía una marca al revólver. Y quien lo conoció dijo, ya tenía como 26 marcas ya. Y era un cabo, un sargento, no sé. Entonces eso fue satánico, en el sentido que al negro, si no te reconocí, primero, cuando hubo ya el no reconocimiento, ya hubo tratado, ya va al muelle, ya pasó un barco, lo llevaron al sur. Incluso muchos a eso los llevaron a Lima. Pero cuando llegaron allá, le hicieron como una población, así como a un barrio. Pero los mismos limeños peruanos no lo aceptaban. Ah, los chilenos. Y muchos se tuvieron que regresar. Y a reconocerse chileno acá, porque allá la pasaban mal. Y esa es la situación. Entonces, acá si usted tenía que reconocerse y no lo hacía, y ya se habían dado cuenta ya quién era, ya le marcaban la puerta con una cruz roja, con pintura roja. Entonces usted ya sabía que tenía 24 horas para irse. ¿Y qué es lo que pasaba? Atravesaban la frontera a pie. Y no seguía muerto, ¿no? Chao, pescado. Si tendemos la mirada a lo largo del territorio desde Copiapó al Biobío, advertiremos la más absoluta unidad racial. La gama es la misma desde el desierto hasta los bosques australes. Habla un mismo idioma y siente y piensa igual. Entre los pueblos hispanoamericanos, el chileno es el que desembocó a la independencia con más unidad racial. Este es un factor sociológico capital en nuestra evolución histórica. José Antonio Encina, Historia de Chile, tomo 5. Está muy arriba, ¿no? Acá está la marca, corre mucho. Tíralo por acá, mira. Ahí. Porque este le manda este. Con el Huáscar, Piquito el Zorzal, combatieron en Iquique debajo un peral. La Esmeralda se fue a pique, Piquito es Zorzal. Y el Huáscar cayó en Angamos debajo un peral. La gloriosa Covadonga, Piquito es Zorzal, combatió a la independencia debajo un peral. Y
cuando la tuvo a tiro y quiso expulsar, le sacó la contureña debajo un peral. Estaba el sargento aldea y quiso expulsar, Mano Negra. Sociedad Estrella de Chile. Liga Patriótica de Tacna. Mazorqueros. A los chilenos de Pisagua. A los chilenos de Pisagua. El directorio de la Liga Patriótica acuerdan llevar a efecto esta tarde a las 16 horas una gran asamblea en el Teatro Municipal y en la noche a las 20:30 horas un gran desfile con antorchas y gallardetes con el objeto de celebrar la organización de la Liga Patriótica. Y para manifestar a nuestros gratuitos e impertinentes provocadores que el pueblo y la juventud chilenos, que saben ser nobles y generosos y consecuentes con su gloriosa historia, saben también recibir de pie los insultos a su bandera. ¡Alerta, chilenos de Pisagua! ¡Alerta! ¡Viva Chile! ¡Viva Tacna! ¡Y Arica, chilenos! Contribuyó al establecimiento de la nación chilena. A. La existencia de una sociedad racialmente homogénea que supo salir indemne de los vaivenes de la guerra de independencia sin perder su estructura jerárquica y su hábito de disciplina. B. El predominio de una clase aristocrática sobria y amante del orden que a su antigua hegemonía económica había logrado añadir, después de la separación de España, el control absoluto sobre la vida política. Jaime Eizaguirre. De eso sí que me acuerdo como si fuera ahorita, como se puede decir los peruanos, ahorita. Porque yo soy peruana también. Porque yo nací en tiempo de él, después del plebiscito, cuando tuvieron que salir mis papás, mi mamá, todos los echaron de acá y se fueron a Hilo. Llegaron a la parte más cerca que el puerto de Hilo. Porque de ahí ellos podían regresarse y mi papá se regresó a pie. Por toda la orilla de la playa hasta que llegó nuevamente a Zapa. Y recuperó sus terrenos, porque los terrenos de él se los había tomado un caballero que era italiano. Bueno, acá antes en ese tiempo entraban italianos, franceses, ingleses, y se adueñaban de todo lo que pillaban, porque toda la gente era un alboroto, la gente no sabía qué hacer, unos se iban para Utah, de Utah también los votaban, así que era un acabose. Así que lo que hizo el presidente del Perú, en ese tiempo estaba Augusto Beleguía, puso un barco en la bahía, estaba un mes esperando de que la gente se decidiera a irse. Así que la gente se iba, se embarcaba, se llenaba ese barco ya, se iba, dejaba a la gente y volvía nuevamente. Y empezó a cargar gente para el Callao. Y se bajaban algunos en Pisco, otros se bajaban acá en el puerto de Hilo, que era el primer puerto que había. Después se iban más allá por Chala. Entonces iban bajándoselo, como eran todos negros, y allá hay partos negros, así que los acogían. Decía que venían ellos de acá de Arica, y Arica era peruano. Ellos decían, venimos del puerto de Arica, que lo han tomado los chilenos, y tenemos por fuerza irnos, porque ellos lo han ganado con sangre, y les corresponde, decían.
En junio de 1926 se llevaría a cabo un plebiscito que determinaría la futura soberanía de las ciudades de Arica y Tacna. Este plebiscito, que era una de las cláusulas aún no cumplidas del Tratado de Ancón de 1883, que fijó el término de la Guerra del Pacífico contra el Perú, nunca sucedió. Desde el fin de la guerra y durante todo el inicio del siglo XX, se llevó a cabo en los territorios ocupados un proceso de transculturización que se ha denominado chilenización. Hacia el primer centenario, la chilenización adquirió un carácter vehemente, incluso violento, a causa del surgimiento de grupos ultranacionalistas y paramilitares llamados Ligas Patrióticas, que atacaron sistemáticamente a la población de origen peruano de Tacna y Arica y a los chilenos que mantenían una posición de cofraternidad intercultural. Todo esto bajo la complicidad de facto del Estado chileno. Chile se construyó desde el mito de la homogeneidad racial y sobre este se configuró el mito de nuestra supuesta estabilidad política. Un grupo de jóvenes bonachones se distraen en estos días levantando un censo de los peruanos que siguen incrustados en Tarapacá. Este documento será enviado al Congreso de las Naciones. Antes de esto, a cada uno se le dará un gran combo, para que golpeen a la puerta de la justicia y del derecho. La escuela de esta oficina, San Donato, está a cargo de una joven peruana. ¡Al saco con ella! En esa misma oficina hay varios empleados peruanos. ¡Combo con ellos! El Corvo, enero 1919. La Esmeralda con el Huáscar, Piquito es Zorzal, combatieron en Iquique debajo un peral. La Esmeralda se fue a pique, Piquito es Zorzal. Y el Huáscar cayó en Angado debajo un peral. El Ecopatrio informa que en calle 18 de septiembre, entre Tarapacá y Thompson, vive un individuo llamado Agustín Pérez, que por ser peruano insolente debe irse de Iquique, y que en la casa comercial Man Botón y compañía existen 3 empleados peruanos. Nuestros lectores se proponen boicotear dicha casa hasta que se elimine a esos empleados. Ecopatrio, Iquique, enero de 1919. Y para la chilenización a mi abuelo lo tuvieron preso. En Iquique, un año lo tuvieron en la cárcel. Porque el que no se identificaba con Chile, bueno, era peruano. O se iba o preso o se iba cortado. Y esa era la... Entonces, bueno, se cambió de nombre. Se llamaba Serafín Carrasco, se cambió al nombre de Arturo Serafín Carrasco. Porque es hijo natural. Existen chilenos que, por estar ligados a los peruanos por cualquier negocio, son decididos y ardorosos defensores de los enemigos de nuestra patria. La Pampa también está Pero por sobre peruanizada. todos estos Publicamos a elementos continuación adversos a una Chile lista de están 110 los peruanos que nacidos viven en el Tarapacá, pequeño pueblo de padres Camiña, peruanos. donde, como en Estos muchas otras individuos localidades, no son peruanos ni impera el chilenos. elemento peruano. Son Todos estos piqueños, peruanos, según se nos maquillanos, informa, viven etcétera, armados y listos para recibir nacidos en este órdenes de su territorio país. después de pasar a ser de El propiedad Ecopatrio, chilena, son los septiembre más de furibundos 1919. enemigos de Chile. Sí, yo lo sé por mi madre que me contaba el tiempo de la chilenización. Ella nació en 1915 y vivían en Tacna. Entonces, para el plebiscito, que fue el 29, se podía tomar la siguiente decisión: o usted era peruana o usted era chileno. Entonces mi abuela, que era peruana, nacida en Arica, en el tiempo del Perú, fíjese de qué fecha le estoy hablando. Mi abuela quería volver a Arica porque había nacido acá.
Y mi madre había nacido en Tacna en el tiempo de Chile, en el tiempo que Chile lo tuvo Tacna y Arica. Entonces, como se iba a hacer la siguiente Arica, Tacna para el Perú, Arica para Chile, iba a haber un plebiscito que no hubo, el plebiscito. No resultaba si lo hacían porque la población de Arica era muy mayoritariamente peruana. Chile se quedó con todo el material del plebiscito. Todas las cartolas o los documentos, los votos, podríamos decir. Y que ellos sacaron la cuenta que había más peruanos que chilenos acá. Entonces, Chile, yo digo ellos, Chile trajo gente del sur, pobló más la ciudad, pero igual les dio temor no quisieron hacer el plebiscito. Ese es el tratado del 29. Entonces hubo un trabajo de perseguir a los peruanos. En ese tiempo se persiguieron a los peruanos, los chilenos. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente empezó a arrancar al Perú, a esconderse en los valles y quedaron las mujeres, porque a los hombres los perseguían. Es lo que me contaba mi madre. Y como digo, ese vez que el día que dijeron que ya hay que decidir si son chilenos o peruanos, mi madre dijo: yo me voy a Chile, me voy a Arica con mi abuela. Otros se quedaron. Entonces las familias quedaron divididas. Nosotros tenemos familias en Perú, hasta en Lima, y más que para el resto del país las tenemos para este lado. Para nosotros, Tacna, y para ellos, Arica, es como que si fuéramos una sola cosa. Mano Negra. Sociedad Estrella de Chile. Liga Patriótica de Tacna. Mazorquero. Su Excelencia, el Presidente de la República, ha llegado al Cerro Altagracia. Y mi papá dice que él acá veía que había mucha injusticia con los peruanos. Los que no se iban le hacían una cruz en la puerta, los amenazaban, o si no los mataban. Desaparecía esa familia. Entonces mi papá vio todo eso y dijo, esto no puede seguir así. Despacho a mi familia que se vaya, a que vayan seguros, despacho a su papá, a sus 2 hermanas y a un hermano. El hermano no se quiso ir para el Perú, se fue para Bolivia. ¿Ve? Entonces ya nos fuimos, se fue mi mamá pues con mis 2 hermanos que tenía, que habían nacido ya. Ellos nacieron aquí en Azapa y la guagua. Bueno, así que partieron para ahí, mi papá se quedó acá, pero mi papá dijo, antes de irme yo voy a tener que dejar bien puesto el nombre mío aquí, Saturno Flores Cornejo, que dijo, porque él nos contaba. Pues. Y así que con un amigo dice que planearon todo lo que iban a hacer y prepararon sus alforjas con la comida que se llevaban, ya tenían los caballos listos y esperaron a que pasaran le decían en ese tiempo, no le decían pacos, cachacos, a los cachacos, que era un sargento primero, el cabo y otro más, eran 3. Pero esta vez cuando mi papá les hizo la trampa, iban 2 nomás. El malo que mandaba, que era mayor de ahí, y lo esperaron a que pasara, pues ellos pasaban todas las noches por ahí y a los caballos le ponían como unos trapos envueltas las patas para que no metieran bulla, pero sí las sillas de los caballos sonaban, pues ric, 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 pero no se sentía más que ese ruido, no el pisar de los caballos.
Entonces ya se agacharon, dice, entre una sequía, y a lo que pasó, ya tú te tiras con uno y yo me tiro con el otro. Como eran dos, así que pescó mi papá, se tiró con el más grande y lo tiró dentro de la sequía de agua. Yo no sé si lo mató o no, pues Dice dijo que él lo ahí tiró al pescó agua y le lo apretó tenía el ahí, cogote. que no se sabe si se murió o no se murió, porque no pataleó más, y se apretó cachete. Y el otro también con el otro. Así que arrancaron, pues. Dice que no pararon de correr hasta cuando ya llegaron por las chimbas, que ahí tenían listos ya los caballos, todo listo para irse para el Perú. Dice que se fueron por la orilla de la playa. Y sin conocer, pues sin saber a dónde quedaba el puerto de Hilo. Se fueron, dice, por toda la orilla de la playa. Decía, teníamos que llegar allá a un puerto o algo. Que en Hilo la gente Así ya dice venían que a en el esperarlo, trayecto del porque ya camino sabían la llegaron por hazaña que habían parte hecho. El río de Sama. Dice que ahí había gente que estaban sacando camarones. Tuvieron Por un eso le día decían a él el descansando Nacho Flores. y ya siguieron rumbo hasta llegar al río de Ite. Allá llegaron, dice también, y también diciendo ellos que eran hermanos, que venían saliendo que se venían de acá de Arica, hasta que llegaron a Hilo. El chileno tiene una memoria muy, muy corta. Se acuerda del 73, pero no se acuerda del 29, ni de antes. Fue tanto o parecido a lo que fue la dictadura del 73, porque también se cometieron muchos atropellos, mataron a la gente, la hicieron desaparecer. Sí, Los torturaron y le ponían una cruz en la puerta para que se fueran, y si no se iban los mataban. Fue terrible porque a las mujeres también las violaban con la... Hay algunos abuelos en esos años, cuando recién empezamos esto, también a recuperar más historias. Dice que los soldados, cuando entraron hacia Lima, los jefes de los generales o los tenientes que traían a cargo los oficiales que traían a cargo los batallones o los grupos que venían con su corvo y todo el daño que hicieron, dice que decían, los viejitos con sus palabras, decían, ahora a saqueo y coronteo. Y ellos decían el saqueo y el coronteo, que era saquear y violar. Ese era el coronteo. Entonces hubo también un atropello, pero terrible, como en toda guerra, que también se abusa de las mujeres. Y eso no estuvo exento en esta zona. Sobre todo cuando entra el ejército chileno. Y luego después, claro, en la chilenización, que se dan todos estos también atropellos a las familias, donde por el plebiscito que venía buscan que los hombres se vayan o los mataban. Pero también abusaban de las mujeres. Y hubieron muchas mujeres valientes que uno no ha relatado eso, ni ellas tampoco. Muchas veces por pudor no se ha hablado. Pero me acuerdo que fueron a Sama y había una señora ya que también había estado aquí y se tuvo que arrancar con su familia, y ella con lágrimas en los ojos contaba en Sama. Y hablaba así calladito, despacito, como todavía con miedo y con susto de que no fueran a escuchar los chilenos, porque le decían los chilenos. El roto chileno es, pues, araucano gótico. Hacer la demostración antropométrica y etnográfica de este acerto no es de una carta, pero si se formara polémica sobre este tema, como sobre cualquiera de las afirmaciones que pueda hacer más adelante, estoy listo a probarlo. Solo exigiré en el contendor una preparación científica suficiente, pues estas materias no pueden tratarse con declamaciones ni con el mero auxilio de la literatura. Raza chilena, Nicolás Palacios. Claro, hay mucha negación, pues. El Estado de Chile a nosotros los tiene invisibilizados hasta ahora, que salga luego. Nos tiene invisibilidad. No estamos en los textos de estudio. No estamos en la historia de Chile. Ningún historiador mete a los afrodescendientes.
o a los negros, o a los esclavos. Solamente aparecen los 2 batallones de pardos que traen de Argentina para la independencia. Y todavía engañados, porque si ganaban, iban a quedar libres. No fue tan así la cosa. Lo podemos dividir en 2 líneas, que una fue este trabajo, si lo podemos llamar, sistemático y organizado y pensado desde el poder en relación a las personas africanas y también a sus descendencias, cómo sacamos del espectro de la imagen, de lo visual, eso que es distinto al dominante. Entonces, ese era el mestizaje. El mestizaje es una clara estrategia de los racistas. Y después, como también observando desde nuestras familias que veían eso, consideraban que tenían que, cuando hablaban nuestros antiguos, nuestros antepasados de comer pan con pan, o sea, casarte con negra era comer pan con pan, tenías que casarte con blanca o viceversa, con blanco, para también lograr vivir mejor, vivir más tranquilo, para poder escapar un poco de esta discriminación racial, la cual también estaba tremendamente unida con lo que es la pobreza. La población negra siempre fue muy escasa, alcanzando un máximo de 25.000 en la época colonial, incluyendo los de Cuyo. Su elevada mortalidad y el importante contingente que formó parte de la expedición libertadora del Perú disminuyeron significativamente este número. Su aporte final a la raza no es superior a 1%. Perfil demográfico de Chile, Repositorio Biblioteca de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Universidad de Chile. Sonora.media. Te mostramos otra realidad.